Bendecida noche para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, preciosa familia, Iglesia Diseños de Vida. Un saludo también muy especial para todos nuestros amigos que también se conectan con nosotros en este miércoles de palabra. Vamos a preparar nuestro corazón. Me siento muy agradecido con el Señor porque hoy vamos a culminar un proceso de enseñanzas basadas en el libro de los Salmos. Hoy estaré compartiendo la última enseñanza de esta maravillosa serie en la cual hemos sido todos edificados. Hemos podido escudriñar algunos salmos maravillosos, algunos de pronto de una manera más extensa, otros de pronto escudriñando solamente un texto, un solo versículo de ese salmo, pero Dios nos ha ayudado para descubrir riqueza, gemas maravillosas que nos han permitido confrontarnos con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo mental, pero sobre todo con nuestra vida espiritual. Así que vamos a prepararnos porque hoy vamos a culminar mirando a la luz de la palabra del Señor cómo ha tenido éxito Satanás desde el Edén hasta el tiempo de hoy sobre la humanidad para hacerle creer la gran mentira. Hoy vamos a estar mirando precisamente ese tema, la gran mentira. Y vamos a prepararnos para descubrir cuál es esa gran mentira de la cual Satanás ha logrado que millones de seres humanos vivan como si fuese una gran verdad. Así que oremos a Dios y pidámosle al Espíritu Santo su sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por este momento tan especial. Estamos cerrando una serie de enseñanzas maravillosas basadas en el libro de los Salmos. Ha sido una experiencia muy grata, personalmente me he sentido muy bendecido y ahora quiero, Señor, sellar con broche de oro este proceso maravilloso. Pido con todo mi corazón para que cada uno de mis amados hermanos y oyentes puedan recibir, oh Dios, un impacto maravilloso a través de lo que hoy vamos a escudriñar basados en este salmo precioso del cual vamos a estar estudiando. Doy gracias a ti, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso y porque siempre a través de tu palabra podemos ser edificados, exhortados y consolados. En Cristo Jesús, amén y amén. La base que vamos a tomar en este momento para poder hablar sobre la gran mentira está en uno de los salmos que quizá, estoy seguro, casi no lo leemos. Y por eso me quiero tomar la libertad de poder leerlo a favor de cada uno de ustedes. Va a aparecer allí en pantalla. Quiero que por favor me regale su atención unos minutos muy especiales para seguir atentamente la lectura de este salmo, porque está enfocado precisamente en el tema que vamos a estar tratando. La gran mentira. Salmo 49. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: escuchen esto todos los pueblos, presten atención habitantes de todo el mundo, los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan, pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. Sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor.
pues al morir no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. El versículo 20 termina diciendo: la gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán al igual que los animales. Aleluya. Bueno, qué bendición poder hacer lectura de todo este salmo. Y vuelvo y repito, probablemente hacía mucho tiempo que no lo leías como lo hicimos en este momento, pero es un salmo muy interesante porque es uno de los pocos que contiene un tono más proverbial y no tanto de alabanza. O sea, cuando usted lee este salmo se da cuenta que es como si estuviera leyendo más bien como un proverbio, ¿sí? Es un salmo proverbial. Los temas que salen a relucir de una manera muy clara en este salmo tienen que ver con la vanidad de este mundo, con la fama, con el orgullo, pero también con las riquezas. Son los temas más notables en este escrito. Y la intención que el salmista tiene al escribir, especialmente los hijos de Coré, al escribir este salmo, es poder entregar a quien oiga de este salmo, entregar instrucción en cuanto a la vida para poder saberla aprovechar y no terminar caminando bajo la gran mentira. No se me pierda, por favor, del hilo de lo que estoy hablando. Ya en su momento específico te voy a decir de una manera muy concreta a qué se está refiriendo la gran mentira. Resulta que la gran mentira comenzó en el lugar más perfecto de todos, hablando específicamente aquí en el planeta Tierra, en el Edén. Dios le había entregado a su amada criatura humana que tanto Él amó, le entregó una perfecta verdad. Esta perfecta verdad la encontramos descrita allí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Lea conmigo, dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ojo con esta última expresión: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Resulta que Satanás, el adversario de Dios y por ende el enemigo de la criatura que Dios creó, utiliza allí en el Edén a la serpiente para poder contradecir esta verdad cuando le dijo a Eva: no morirás. Ojo con esto, Génesis capítulo 3 versículo 4, no morirás. Esta es precisamente la gran mentira que millones de seres humanos viven como si fuera una verdad. ¿De qué se trata específicamente? Se trata de pretender vivir esta temporalidad como si nosotros no fuésemos a morir. ¿Entiende entonces? Satanás contradice la verdad de Dios dada al hombre diciéndole: no morirás. Y el hombre me disculpa la expresión, se ha comido este cuento. ¿Por qué? Porque aunque sabe que va a morir, vive como si nunca fuese a morir o a partir de esta tierra. De hecho, muchos viven acumulando riquezas y lo hacen con un desdén, lo hacen con una zozobra, como si de pronto nunca fuesen a morir y como si mucho menos fuesen a tener que dejarlas después de que se vayan de esta tierra. Viven desperdiciando la vida como si nunca esta fuese a terminar. Pero algo más triste aún es que se vive muchas veces la vida desperdiciando las relaciones. Tenemos que vivir dándole valor a las relaciones, pero cuando vivimos a la luz de esta gran mentira, entonces desperdiciamos las relaciones. Y lo más triste es que las relaciones más significativas, las relaciones más importantes que debemos cultivar en esta tierra son las que más maltratamos, son las que más descuidamos, son las que por debajeamos, como son por ejemplo la relación con el cónyuge, la relación con los hijos, la relación con los padres, la relación con personas que realmente nos inspiran en autoridad. En el momento en que de pronto algo nos gusta, fácilmente entonces chocamos con esas relaciones y hasta las dañamos, las destruimos.
Al creer esta gran mentira de que no moriremos, entonces vamos a caer en la insensatez, vamos a caer en la arrogancia de pensar erróneamente en cuanto a la realidad de que tarde o temprano tendremos que partir de esta tierra. Tarde o temprano tendremos que irnos, todos tendremos que irnos de este lugar. Es una realidad que todos tenemos que enfrentar, nos guste o no nos guste. Todos, absolutamente todos tenemos una cita con la tumba. Todos tenemos tarde o temprano una cita con la muerte física en esta temporalidad. De hecho, Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice claramente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando empecé a escudriñar este salmo, hubo dos cosas importantes que captaron mi atención y que quiero compartirlas con ustedes en esta oportunidad, iglesia. Dos cosas que lamentablemente, cuando permitimos que nuestra vida se encamine bajo esa gran mentira satánica, estaremos entonces sobrevalorando esas cosas y pensando ilusamente de que esas dos cosas probablemente nos puedan salvar. Por ejemplo, en primer lugar, las posesiones y las riquezas no nos pueden librar de la muerte. Tome esto como una verdad y como un axioma bíblico. Las posesiones y las riquezas no nos pueden librar de la muerte. Yo sé que usted esto lo sabe. Yo sé que usted estará pensando en este momento: pastor, obviamente, yo lo tengo claro. Pero escúchame bien lo que dicen los versículos 6 al 9. Volvamos a leerlos. Versículos 6 al 9. Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Aquí el salmista se está refiriendo a esa clase de persona que creyó la gran mentira. Es una persona que entonces ha depositado su confianza, ha depositado su tranquilidad, ha depositado de pronto su aval de esta vida en las riquezas. Ha hecho de las riquezas su castillo, su fortaleza, lo que le llena de orgullo, lo que le genera sentido y significado a su existencia. Esa clase de persona entonces se fía de sus posesiones. Está dependiendo de esas posesiones, se está jactando y entonces piensa que con su dinero va a poder comprar prácticamente la eternidad. Pensar que la vida cobra sentido con la capacidad de tener y de poseer cosas materiales es la ilusión más equívoca con la que un ser humano puede vivir. Cuando pensamos consciente o inconscientemente de esa manera, estamos lamentablemente viviendo bajo esa gran mentira. Necesitamos la salvación de nuestras almas. Todos somos conscientes que necesitamos ser redimidos. Esa es una conciencia que existe en el alma humana. Y por eso cada uno está buscando a su manera la redención de su alma. Muchos buscan redimir su alma utilizando el tema del dinero, de la riqueza, de las posesiones materiales. Pero escúchame bien lo que dice la palabra: ninguna posesión material, ninguna cantidad de riqueza será suficiente para poder pagar la redención de nuestra alma. La riqueza no sirve de nada en la tumba, no sirve absolutamente de nada en la tumba. La muerte llega en cualquier momento, tanto al pobre como al rico, a todos por igual. No hace distinción alguna. La tumba es la que se va a encargar de nivelarnos a todos. Somos aquí en esta vida temporal donde el mismo ser humano le ha gustado etiquetar a cada ser humano, estigmatizar a cada ser humano, le ha gustado estratificar a cada ser humano. Pero cuando llega el momento de enfrentar la tumba, quedamos todos nivelados, todos quedamos en el mismo nivel, los que tienen y los que no. Ningún pago de indulgencia, ningún pago de misa, de responso o de cabo de año marcará una diferencia en cuanto a la realidad eterna que enfrentaremos después de la tumba.
Entonces, no pensemos que está bien, no podemos de pronto librarnos de la muerte, pero el dinero nos puede ayudar para después de la muerte. Dejamos organizado para que nuestros seres queridos, nuestros familiares, usen esa riqueza para que nos saquen del purgatorio, para que de pronto nos hagan misas cabo de años, y con todo el respeto que me merecen las personas que confían en estos dogmas, que son mandamientos de hombres y no bíblicos, quiero decirles que la verdad es que eso no es lo que dice la palabra del Señor. Después de que nos vayamos de esta tierra, todo, absolutamente todo, lo que se pretenda hacer desde aquí a favor de esa persona que ya se fue, será totalmente en vano, será totalmente inútil. Por eso es que el salmista nos dice que no temamos a los que se enriquecen, pensando que tienen más poder. Es aquí en la temporalidad donde fácilmente podemos ver cómo se le brinda más honor, más respeto, se le hace más venia a aquella persona que posee más, a aquella persona que de pronto tiene más capital, más poder económico. Eso sucede es aquí, en esta temporalidad, porque lamentablemente estamos bajo un mundo que ha sido permeado por el pecado, y ese pecado se ha encargado de hacer que el ser humano crea mentiras. Pero la gran mentira de todas es pretender querer vivir en esta tierra pensando que no moriremos. Pues quiero decirte en esta noche que definitivamente sí, todos algún día tendremos que partir de esta tierra, todos tendremos que morir. Y es sumamente importante que cada uno de nosotros nos preparemos para ese acontecimiento relevante en nuestra vida. Entonces, el versículo 16 o los versículos 16 al 20 nos dice también algo muy importante al respecto. Dice la palabra: así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo, sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. Versículo 20. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán al igual que los animales. En otras palabras, las casas lujosas, las posesiones materiales que se logren obtener, no producirán largura de días, no harán que vivamos más en esta tierra. Ni la gloria ni los honores pueden prevenir la muerte al ser humano. La riqueza no sirve de nada en la tumba. Entienda eso, por favor, amado hermano y amado amigo que me estás viendo. Yo creo que todos hemos sido testigos, hemos visto, hemos presenciado espejos, casos que corroboran esta verdad. La verdad que dijo Jesucristo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posea. Cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas para poder vivir, estamos entonces edificando nuestra casa sobre la arena. El fundamento sobre el que estamos colocando nuestra existencia es sumamente débil. Y esto se llama insensatez. Esto es insensatez. Entonces, reflexionando en primera medida con respecto al tema de las riquezas, es sumamente imprudente creer que las riquezas nos podrán servir de algo con respecto al tema de enfrentar la muerte. No coloquemos nuestra confianza en las riquezas, no coloquemos nuestra esperanza en ellas, ni en las posesiones materiales, porque ellas simplemente son un soporte que pueden ayudar en algo aquí en la temporalidad, pero para la eternidad no servirá de nada. ¿Cuántos faraones fueron precisamente colocados en sus tumbas allí en las pirámides con una gran cantidad de riqueza, de oro? Y no solamente con riquezas de preciosos minerales, sino que también los colocaban allí con sus esposas, los enterraban también con sus criados, con sus esclavos, hasta con los caballos en algunas culturas, supuestamente para que pasaran a la otra vida y pudieran seguir disfrutando de esas riquezas.
Esa es una perspectiva completamente errónea de lo que vamos a enfrentar en la realidad de la muerte. Una vez tengamos que enfrentar la muerte en esta tierra, entonces no podremos llevarnos absolutamente nada. Así nos lo coloquen en la misma tumba, en el mismo féretro, nos coloquen riquezas, no podremos usar absolutamente nada de eso. Entonces, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanta sobrevaloración a lo material? ¿Y por qué tanto descuido a lo espiritual, a lo que realmente permanecerá? Y entonces analizaba otro elemento que es bastante claro y clave, y que se describe en este Salmo 49, y tiene que ver con el tema de la inteligencia y el saber. Y es que esto es lo segundo que quiero decirte: la inteligencia y el saber, al igual que la riqueza y las posesiones materiales, no nos pueden librar de la muerte. Vamos a leer lo que dicen los versículos 10 al 13. Dice la palabra del Señor: los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. ¿Sabe que algunas personas ponen su confianza en la ciencia y creen que ésta nos va a poder salvar de la muerte? Hay gente que cree que la ciencia les va a dar todas las respuestas a esta existencia. Y qué equivocados están. Porque cuando hablamos de ciencia estamos hablando de un nivel de conocimiento que va descubriendo poco a poco el ser humano. Que en la medida que el ser humano va desarrollando cierta capacidad de entendimiento, en la medida que va pasando el tiempo, es que va comprendiendo cosas que ya existen. Pero igual el hombre está supeditado al límite de su capacidad mental. Entonces, confiar en el conocimiento, confiar en la ciencia, confiar de pronto en los descubrimientos que se aspiran y que se esperan que se den en los próximos años, no deben tampoco convertirse en la base de nuestra esperanza para poder algún día enfrentar de manera exitosa la muerte. Hay un punto donde la inteligencia se vuelve arrogancia, y entonces ahí es donde comienza la decadencia de la inteligencia. El genoma humano, el mapeo genético y todo este proceso de desarrollo investigativo que está teniendo tanto auge en este tiempo, simplemente nos está llevando o nos está encaminando a pensar que de pronto el hombre puede llegar a ser Dios, no solamente como Dios, sino a llegar a ser Dios. Todos estos estudios que están apuntando supuestamente con muy buenas intenciones para mejorar la calidad de vida de las personas, en realidad tienen una intención más siniestra, y es equipararse con el Creador. El hombre tratando de colocarse al mismo nivel de su Creador, y esto es arrogancia, esto es petulancia, esto es soberbia, que en última se traduce también como rebelión, y eso fue lo que precisamente Dios castigó desde allí en el Edén. Ahora bien, la sabiduría hoy día está siendo muy fácilmente confundida con el saber, y quiero de una manera muy pero muy clara hoy mostrar la diferencia entre los dos. Mire, la sabiduría está enfocada la sabiduría está enfocada o está relacionada con conocer a Dios y sobre todo desear obedecerle. Eso es sabiduría. En cambio, el saber se relaciona más con la adquisición de información correcta en cuanto a las cosas y en cuanto a los fenómenos existentes en esta temporalidad, en esta existencia. Entonces vuelvo a repetir, el tema de la sabiduría se relaciona con mi disposición a querer conocer más a Dios y por ende obedecerlo. Eso es sabiduría. Quien hace eso es un verdadero sabio. En cambio, el saber
Se relaciona es con esa intencionalidad de cada día adquirir información correcta sobre cómo funcionan elementos, cosas, fenómenos aquí en esta dimensión natural. Entonces, este saber o esta inteligencia para muchos, como dije al comienzo, se está convirtiendo prácticamente en su castillo, en su fortaleza, al punto donde en la medida que van adquiriendo esa data, esa información, entonces se van sintiendo autosuficientes, se van sintiendo entonces cada vez más confiados en sí mismos, al punto donde entonces llegan a pensar que es por su destreza que van a poder llegar a librarse de la misma muerte. Muchos están pretendiendo encontrar el gen de la muerte o el gen de la vida para conocer cómo es que funciona y poder definitivamente ponerle fin a la muerte y hallar la inmortalidad. Ningún sabio que ha pasado por este planeta ha podido librarse de las garras de la muerte. La ciencia no ha podido ni podrá encontrar el elixir de la eterna juventud, que ha sido precisamente como el santo grial de muchas culturas para poder encontrarla, porque creen que quien logre encontrar ese elixir de la eterna juventud poseerá la inmortalidad. Hay un deseo en el corazón del ser humano de hallar la inmortalidad, pero es una inmortalidad donde no quiere enfrentarse con su creador. Y ahí es donde está el problema. Entonces, no existe definitivamente una panacea que pueda librarnos de este paso obligatorio. El hombre inteligente de esta época civilizada, y lo digo entre comillas, sigue creyendo la gran mentira satánica: no moriréis. Pues pretende vivir esta corta existencia como si nunca fuese a morir. Por eso se aferra a lo material. Por eso se aferra a relaciones donde si el día de mañana tiene que romper con esas relaciones, piensa que el mundo se le acaba. Porque quiere colocarle eternidad a cosas que estamos precisamente viviendo desde una dimensión temporal. Esa falta de discernimiento, esa falta de saber entender, de saber diferenciar las cosas, es producto de todavía estamos influenciados bajo la gran mentira satánica: no moriréis. Nos cuesta aceptar esta realidad que nosotros mismos activamos por nuestra desobediencia a Dios. Y no hay nada más necio, vestido de inteligencia, que vivir sin prepararnos para nuestra partida de esta tierra. Cuando adoptamos esa mentira del diablo, no moriréis, como si fuese una verdad, estamos al mismo tiempo ignorando que después de esta existencia seguiremos existiendo, que la muerte sencillamente será un paso para el más allá. Pero la pregunta es: ¿cómo voy a vivir en el más allá? La respuesta a la luz de la palabra es muy clara. Eso está determinado por la clase de decisión que yo tome aquí en esta temporalidad. Lucas 12, 20 y 21 nos dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuando nosotros entendemos que debemos huir de esa gran mentira y empezar a escudriñar y a conocer y a entender la verdad de Dios, nos daremos cuenta de que esta temporalidad es demasiado corta. Esta existencia terrenal es muy fugaz y por tanto necesitamos aprovecharla de la mejor manera para prepararnos para el viaje que nos espera. Aquí venimos solo de paso. Esta temporalidad, estos 25.550 días que equivalen a 70 años de vida humana, son como el soplo, son como esa neblina que aparece y a los pocos minutos desaparece. Es como esa flor en el campo preciosa que en la mañana irradia todo su color y en horas de la tarde ya está marchita. Así es la vida del ser humano.
Si entendiéramos que esta vida ya está obviamente afectada por el pecado y que nos guste o no nos guste, tendremos que morir físicamente, entonces viviríamos para prepararnos para ese momento. Así que renunciemos, es el consejo que quiero entregarte hoy para terminar. Renunciemos a la gran mentira que nos hace vivir equivocadamente, que nos lleva a colocar los valores de manera errónea. Vivamos renunciando a esta mentira que nos hace ignorar la realidad de que un día, tarde o temprano, vamos a morir. Vivir de esta manera nos va a llevar a un terrible desengaño, donde honestamente no estaremos para nada listos, no estaremos preparados para cruzar el valle de sombra de muerte, del cual dice la bendita palabra del Señor allí en el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando nosotros renunciamos a esa gran mentira y aceptamos la realidad de que tarde o temprano tendremos que enfrentar esta muerte física, entonces nos prepararemos para aferrarnos a Dios, el cual nos ha dicho que cuando tengamos que pasar por ese valle, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a soltar de su diestra. Por el contrario, Él va a caminar con nosotros ese valle. Y esto es muy esperanzador, iglesia. Amigo que me ves en esta oportunidad, no le huyas a esta realidad y a esta verdad bíblica. Hay gente que cuando se le habla de la muerte se llenan de pánico, de miedo, le huyen a esta realidad, y eso no es sano. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están huyéndole a algo que tarde o temprano hay que resolver, algo que tarde o temprano hay que poner en orden, hay que prepararnos, porque vuelvo y repito, estaremos mucho más tiempo al otro lado que de este lado. En este lado vamos a pasar muy poco tiempo. Esto es algo supremamente rápido, ágil, fugaz, pero que tenemos que aprovecharlo, porque lo que vivamos aquí determinará nuestro destino eterno. Por eso la gran mentira de Satanás queda expuesta cuando decidimos creerle a Dios y confiar plenamente en Jesucristo y en su obra en el Calvario. Y es mi llamado en esta oportunidad. Es mi llamado para ti, amigo, que todavía no te has decidido por Cristo. Solo Cristo puede salvar tu alma. Solo Cristo puede capacitarte para prepararte, para estar listo para cuando Dios te llame de esta tierra. Y entonces verás la gloria del Señor. Verás que realmente el Señor es fiel a su palabra. A mí me impacta lo que encuentro en el versículo 15 del Salmo 49, que es el salmo que estuvimos estudiando hoy. Hermoso este versículo, y quiero que por favor usted lo pueda memorizar. Dice: pero en mi caso Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Esto solo lo puede decir aquella persona que ha depositado su entera confianza en Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Ese es mi llamado para ti, amigo. Que tú también puedas decir, como lo dijo el salmista: pero en mi caso, pero en cuanto a mí, Dios redimirá mi vida. Te pregunto, ¿tienes esa certeza? Si en este momento tuvieses que dar este paso de morir físicamente para encontrarte en la eternidad con Dios, ¿tienes la certeza de que ya estás redimido? ¿Ya estás preparado? La muerte sencillamente será un vehículo que Dios enviará sobre tu vida para acercarte a su regazo celestial, para nunca jamás separarte de Él. El único que puede redimirnos, el único que puede salvarnos, el único que pagó el precio impagable para nuestra redención, fue nada más ni nada menos que Jesucristo el Señor. Porque Él sí pudo pagar el precio de la verdadera muerte. La muerte a la que verdaderamente debemos temerle no es a esta física, es a la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es separación eterna de la criatura con respecto a su creador.
Esa sí es la muerte que nosotros debemos temer. Es la muerte horrenda. Pero es a esa clase de muerte a la que me refiero, que Jesucristo ya pagó y que ya hizo la redención de nuestras almas. Lo único que necesitamos es recibirlo en nuestro corazón. Y entonces se cumplirá lo que dice la palabra: Él nos guiará más allá de la muerte. Termino con este consejo, precioso amigo. Examine cómo vive y considere cuál es su más grande tesoro, qué es lo que realmente es importante para usted en esta vida. Y después haga lo que sea necesario para guardarlo donde realmente no habrá pérdida. Oremos a Dios. Padre, yo te doy gracias. Recibimos, Señor, con humildad, pero también con diligencia y solicitud en nuestro corazón, el consejo de la palabra que hoy nos has entregado. Te pido con todo mi corazón, Señor, que nos hagas perspicaces, haznos entendidos, por favor, haznos humildes, para que esta palabra nos ayude a entender y a comprender a qué le estamos dando verdaderamente importancia en nuestra existencia. ¿Cómo estamos viviendo esta existencia? ¿A la luz de la gran mentira satánica o a la luz de la verdad de la palabra de Dios? Solamente hay dos caminos: bajo la verdad o bajo la mentira. Señor, ayúdanos a ser conscientes de que lo único que nos puede dar verdadera vida eterna, lo único que nos capacitará para verdaderamente conquistar la misma muerte, es dependiendo de Jesucristo, dependiendo de su obra, confiando plenamente en lo que Él ya hizo por nosotros en el Calvario. Y entonces, al creer en ello, tomar la decisión de empezar a encaminar nuestra vida de aquí hasta el fin, de acuerdo a su voluntad. Mi Señor, que cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo y escuchando este mensaje puedan, Señor, tomar decisiones muy, pero muy coherentes con respecto a prepararnos para aquel día cuando nos toque partir de esta tierra. Es mi oración, Señor, que podamos ser librados de esa gran mentira y podamos encaminarnos bajo la luz de la gran verdad de Dios, que nos hace verdaderamente libres. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendigo tu vida, mi amado hermano y amigo. Agradezco al Señor por este tiempo que nos ha concedido para juntos escudriñar la verdad de la palabra. Quiero recordarles, mis hermanos, que si el Señor lo permite, de hoy en 8 días comenzaremos una nueva serie, la serie de las bienaventuranzas. Estoy emocionadísimo porque de verdad va a ser muy, pero muy enriquecedor todo este proceso, donde prácticamente vamos a recorrer una ruta, vamos a recorrer un camino muy hermoso para poder llegar al disfrute de la plena felicidad en el Señor. Todos deseamos ser felices, todos deseamos vivir y experimentar la felicidad. Pues quiero decirte que el Señor dijo que sí era posible ser feliz. Así que acompáñeme en estos próximos 8 miércoles que vamos a estar escudriñando estas 8 bienaventuranzas. Un abrazo para todos mis amados hermanos, Dios me les bendiga y nos veremos en nuestra próxima emisión. Feliz noche.